Buenas noches, mi nombre es Rafael Ramírez. A continuación le voy a dar el desarrollo y la solución junto con la explicación del ejercicio para la actividad de rodamiento. Dado el enunciado que teníamos en la plataforma, obtenemos los datos, el cual nos da, por acá tenemos una fuerza distribuida, la primera fuerza de 35 libras y la segunda fuerza de 28 libras. Nos da unos RPM, nos da el factor de aplicación y nos da el R, que es el 92%. Para comenzar con el ejercicio tenemos el paso número 1, que es convertir vamos a ver si por aquí se ve, que es convertir la carga distribuida en concentrada. Para eso tenemos que la fuerza normal y la fuerza de tracción, entonces la dividimos por el 35 libras sobre IN por 8 pulgadas, que 8 pulgadas es la distancia que dice el enunciado del ejercicio del rodillo. Obtenemos las dos fuerzas, multiplicamos las dos fuerzas distribuidas por la distancia del rodillo para obtener dos fuerzas concentradas. Seguidamente de eso hacemos un diagrama, el diagrama de cuerpo, donde tenemos el punto O y el punto A, que es lo que dice el enunciado. Acá tenemos la fuerza que las pasamos de distribuida a concentrada, y aquí tenemos otra fuerza con un ángulo de 20, que es el que hace girar a dicho rodillo. Luego de esto, y para obtener el valor de la fuerza, podemos decir que hacemos una suma, podemos obtener el valor de la fuerza haciendo el análisis del torque. Como podemos ver acá, tenemos el rodillo con la fuerza normal y la de tracción, y acá tenemos el rodillo con la fuerza y los 20 grados que hacen girar esa fuerza. Si observamos acá, la fuerza que hace girar el rodillo es Ft. Entonces por eso decimos que calculamos la sumatoria del momento, la sumatoria de la fuerza, y decimos que Ft por 2, que es el diámetro del rodillo, es más la fuerza por el coseno por la distancia, que es 1.5. O sea, sacamos la fuerza de las dos, y esta, si vemos la otra fuerza, por acá no sé si se puede ver bien, decimos que la fuerza quien lo hace rodar es el ángulo. Entonces diríamos que es el coseno de ese ángulo, que es aquí más adelante, aquí en la fórmula está, que es F. La fuerza sería la sumatoria de fuerza, despejamos con la fuerza por el diámetro del ángulo más la fuerza por el coseno del grado por el diámetro del engranaje, que es 1,5. Luego de calcular la fuerza, tenemos el valor de tenemos que conseguir el valor de las cargas que se estudia en el plano XY y en el plano XZ. Esto es recordando un poco la asignatura de elementos 1. Hacemos una sumatoria de fuerza, las que suben y las que bajan. Entonces nos paramos en el punto O y hacemos una sumatoria de fuerza para obtener el valor de AY, y después hacemos una sumatoria de fuerza en AY para obtener el valor de O, que es esto que tenemos acá. No sé si por acá es difícil que se vea aquí. Entonces acá tenemos la sumatoria de fuerza en el punto O y luego en el punto A. Luego vamos al punto XZ. Por acá tenemos el punto XZ y aplicamos lo mismo, sumatoria del momento para calcular AZ, y luego una sumatoria de fuerza en AZ para calcular O. Luego de que tenemos los dos valores, el punto O y el punto A, en XZ y en YZ, calculamos la magnitud de las cargas en el punto O y en el punto A. ¿Para qué calculamos la magnitud de las cargas? Esto lo calculamos para saber cuál es la crítica. Entonces tenemos acá la RO y RA, que la fórmula es los valores al cuadrado y se le saca la raíz cuadrada. Por medio de los cálculos tenemos que RA nos da 482.10 libras y RO nos da 176.42 libras. Por criterio de diseño, esto quiere decir que tenemos que agarrar como referencia el valor de RA, ya que es el máximo y nos serviría como nuestro cálculo crítico
o la magnitud crítica que podría estar soportando el rodamiento. Entonces, luego de que ponemos acá, aquí lo decía mi ejercicio, que como RA es el valor crítico, lo obtengo como punto de referencia, procedo a calcular la fuerza del diseño, que la fuerza del diseño no es más que el factor de aplicación que nos lo da un dato, nos lo dan como dato en el enunciado por la reacción A, que es la crítica, que es la que acabamos de calcular anteriormente. Eso me da, el factor de aplicación es 1.2, al multiplicarlo por la reacción me da 578.53 libras. Luego de tener el factor, la fuerza de diseño, procedo a calcular la capacidad de carga. La capacidad de carga es una fórmula que la tenemos acá, que es C por F, como dice la fórmula aquí, no sé si se ve bien, lo que pasa es que es un poco difícil. Luego de que calculamos la capacidad de carga, nos da un valor de 28,64. 28,64. ¿Qué es esto? Aquí es donde venimos. Si vamos al Chirle, en el capítulo 11, en una tabla, la 11.2, él dice que buscamos el valor superior inmediato. Ahorita acá no tengo la tabla, pero yo temprano la vi y dice que el valor superior inmediato limita a que el diámetro del eje es 40 milímetros. Si a la actualidad vamos, nosotros no construimos un rodamiento para un eje. Nosotros no construimos un eje para un rodamiento, sino un rodamiento para un eje. Entonces, aquí es una contradicción con el libro, porque si vamos a la tabla, el libro dice que con ese valor de la carga, de la capacidad de carga, el límite del eje es de 40 milímetros. Pero si lo buscamos en catálogos reales de SKF, tenemos que para ese valor de carga existen muchas medidas de eje. Porque es como estaba diciendo, en el mundo real, uno no dice, voy a hacer un eje para el rodamiento. Por lo general y por lógica tengo un eje de cualquier medida y yo para ese eje tengo que diseñar o fabricar un rodamiento. Entonces, con este valor de la capacidad de carga, lo que pasa es que no pude descargar el catálogo porque era un poco pesado. Si yo me voy al catálogo real de SKF, obtengo que para esa capacidad de carga existen gran variedad de ejes que yo podía estar trabajando tranquilamente con este rodamiento en un eje de X medida comercial. Entonces, bueno, quise descargar el catálogo, se me hizo un poco difícil. Espero que la explicación le haya sido completamente de su agrado. Muchas gracias.